Vamos a comprobar si esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Para eso voy a identificar como m a la expresión que multiplica diferencial de x, voy a llamar m a y multiplicado por 1 más el coseno de xy, y voy a llamar n a la expresión que acompaña a diferencial de y, a x multiplicado por 1 más el coseno de xy. Ahora voy a derivar la m con respecto a la segunda variable, a la y. Voy a derivar la n con respecto a la primera variable, a la x, y voy a comprobar si son iguales. En este caso, la derivada de m con respecto a la y es la derivada de un producto, esto es, el primer factor derivado, que es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, 1 más coseno de xy, más el primer factor sin derivar y por la derivada de 1, que es 0, y la derivada del coseno de xy, que es menos el seno de xy por la derivada del ángulo. El ángulo, en este caso, como estamos derivando con respecto a la y, la derivada de xy es solamente la x. Calculo la derivada de la n con respecto a la x, también es un producto, el primer factor derivado 1 por el segundo factor sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de 1, que es 0, la derivada del coseno de xy es menos el seno de xy multiplicado por la derivada del ángulo. En este caso xy lo estoy derivando con respecto a x, esto sería y. Efectivamente, las dos expresiones son iguales, se cumple la condición necesaria para ser una ecuación diferencial exacta. Eso me garantiza la existencia de una función f de xy, de tal manera que cuando la encuentre, al igualarla a una constante, tendré la solución general de la ecuación. Esa función f de xy es de tal manera que la derivada de f con respecto a la primera variable, a x, es la expresión m. De aquí deduzco que la función f de dos variables de xy es la integral de m con respecto a la x. Voy a integrar esta función entonces. Esto es la integral de y multiplicado por 1 más coseno de xy con respecto a la x, diferencial de x. Respecto a la x, la y es una constante, la puedo sacar fuera de la integral y tengo la integral de 1 más el coseno de xy por diferencial de x. Integral que voy a resolver para cada uno de los dos sumandos. La integral de 1 es x, la integral del coseno de xy es una integral de la forma, diferencial de x. Es una integral de la forma coseno. Para que sea inmediata necesitaríamos tener un factor dentro de la integral que coincida con la derivada del ángulo. La derivada del ángulo con respecto a la x es y, entonces necesitaríamos tener aquí un factor y para compensar 1 partido por y fuera de la integral, ahora sí es inmediata. Esto es y que multiplica a x más 1 partido por y por una integral de coseno, que sería el seno del mismo ángulo, el seno de xy, más una constante con respecto a la x, es decir, una función que no contenga la x, pero sí podría contener a la y. Esta función es constante con respecto a la x, pero no necesariamente con respecto a la y. La integral, la función f que buscábamos, es de la forma y por x más seno de xy más una parte, un sumando que depende de la y. Ahora, si esta es la expresión de la función f, nosotros sabemos que la derivada de f con respecto a la primera variable, a la x, me tiene que dar, con respecto a la y, perdón, me tiene que dar la expresión n. Luego, derivando esta expresión, esta función f con respecto a la y, esa derivada sería x para el primer sumando más el coseno de xy multiplicado por la derivada del ángulo con respecto a la y, esto es x. Esto tiene que ser igual a la expresión que nosotros teníamos de la n, es decir, a x que multiplica a 1 más el coseno de xy. Se me ha olvidado, perdón, derivar. Vuelvo a empezar otra vez. La derivada de la función f con respecto a la y sería x más la derivada del seno es el coseno de xy multiplicado por la derivada del ángulo, que es x, más la derivada de phi de y, que sería la phi prima. Y esto tiene que ser igual a la expresión de la n, que es
x multiplicado por 1 más el coseno de xy. Sacando aquí en esta expresión factor común la x, tenemos lo mismo que hay en el segundo miembro, por lo tanto, en este caso phi' de i es igual a 0, no hay otro sumando, y la expresión phi de i es verdaderamente una constante con respecto a las dos variables, es un número. Yendo otra vez a la expresión de la f que la habíamos dejado aquí, la función que nosotros íbamos buscando es y multiplicado por x más el seno de xy más una constante, y como esto tiene que ser igual a otra constante, para encontrar la forma, aquí lo teníamos, la forma de la ecuación general de la solución general de la ecuación diferencial, coincidiría con lo que tenemos aquí escritos. Ahora, operando estas dos constantes, se obtiene una nueva constante, y x más el seno de xy igual a c es la solución general que nosotros íbamos buscando.